los puntos donde usted quiera estar. Y si tiene alguna duda, puede seguirnos a través del streaming. Me está haciendo acá la macana, me está boicoteando, desestabilizadora. ¿Con quién más estás? ¿Con qué tecnología estás tú? A ver. No, aquí estamos con nuestros amigos y amigas que nos escriben, nos dicen por qué cortan la música en las redes sociales. Bueno, es que si la ponemos nos bajan la transmisión, es un tema armar un de derechos, pero nos pueden escuchar también en la radio y ahí van a escuchar el remix que acá nos ofrece nuestro querido Estevita Minango en esta mañana. No, eso sí era exclusivo de Carlitos Minango. Eso sí es de Carlitos. Sí, la verdad que eso sí. Vos piensas que le dan en esas lanas, piensas que va a poder mezclar el Estevita. Bueno, al menos hace el intento de bailar, eso está bien, al igual que otritos por aquí que les vi que entraban con su pasito. No, dice que ya tiene el guaspete ahí debajo de la mesa, dice. A veces sí, no, deja nada más, todavía es día laborable. ¿Usted quién le dijo que yo no quería venir? Sí. ¿Cómo me voy a perder las mezclas de acá de Carlitos Minango? Claro. No, nada que ver. No, si ya tiene escondido acá debajo ¿cómo es? ¿El pecho suco? Mentira, sí, pecho suco. Pero no tengo. Si hay que darle 2 días de ventaja a la arepita, no anda con vainas, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, es un gusto estar con todos ustedes en la señal ya de Pichincha Comunicaciones. Acá inicia 7F Plus, la otra política. Vamos a tener sorpresitas porque el día de ayer se estrenó un especial. Masacres en las cárceles. Pues bueno, ahí nos metimos a explorar. Hicimos un trabajo de recopilación. Por supuesto, también hallamos varias entrevistas que son supremamente interesantes y que creo que le dan otro análisis, otra perspectiva y por supuesto otro relato a la situación que está desarrollándose en el sistema penitenciario de este pequeñito país, Ecuador. Incomprendido muchas veces, pero sobre todo nosotros fuimos con una clara consigna. No sé si tú coincidas conmigo, querida Arepita. Como lo dijo Walsh, dar testimonio en tiempos difíciles. Y a pesar de que muchas veces nos espeluznamos frente a lo que recopilábamos y los testimonios que teníamos que escuchar, pues bueno, hicimos un esfuerzo enorme por contar esta historia. Así es, amigos, y por eso pues les queremos compartir este especial que se estrenó la noche de ayer. Quizá algunos de ustedes pues ya lo vieron y quienes no, pues que valga la oportunidad para prestar atención a esas cosas que todavía están muy opacas, que no se han clarificado y que nosotras las ponemos sobre la mesa, invitando a las autoridades también a que den una respuesta sobre lo que está ocurriendo en las cárceles del país y esa relación que todavía pues no se ve con claridad o no sabemos con claridad entre el adentro y el afuera de los centros carcelarios del país. Hablamos también del lado más humano de lo que fue sobre todo la masacre en la cárcel de la penitenciaría, en la penitenciaría del Litoral el 28 de septiembre, porque ahí hubo mucha gente inocente que murió, mucha gente que ni siquiera tenía que estar ahí. Nosotros recogimos esos testimonios y nos damos cuenta que hay pues una intención de algunas redes de corrupción de mantener las cárceles llenas simplemente para extorsionar a las personas que ingresan ahí y que luego quizá algunos de ellos o muchos de ellos pues saldrán sobreseídos, se ratificará su inocencia, pero mientras tanto habrán pasado un infierno. Así es que nosotros queremos revelar esto a través de nuestro especial. Son 20 minutos, un poquito más, que han sido producidos con el aporte de todo el equipo de Radio Pichincha, desde el personal administrativo, por supuesto, con la dirección de Carolina Navas, nuestro gerente general también, Luis Orlando Pérez, y qué horror, espere que estoy diciendo cosas serias, y también por supuesto todo el equipo de periodistas de Radio Pichincha que participaron, que colaboraron, que hicieron un esfuerzo importante, Melinka, nuestra productora también para este programa, que pues estuvo pendiente de todo, Carlitos, Esteban, Carlitos Minango y Estevita Bustamante, que juntos y son la fusión, la fusión Estevita Minango, exactamente.
que bueno, además demostraron otras habilidades que son anecdóticas que ya les contaremos. Por ahí tenemos un videíto, pero esto como bloopers de lo que fue ya al final, la postproducción, la grabación en realidad de algunas de las presentaciones, pero todo esto pues con el propósito de presentarles un producto que evidencie y que nos haga sentir lo que realmente pues deberíamos tratar de entender de lo que ocurre en las cárceles del país. Así es que bueno, por favor, mande usted el especial. ¿Me da la palabra? Siga ¿Me usted, la otorga? siga, ¿Me la cede? Siga. Qué linda persona que eres, Arepita, ve. A ver, yo les voy a decir lo siguiente, queridos amigos. Primero agradecer enormemente al equipo técnico que puso el pecho a las balas, a Carlitos, a Estevitan, Andrés Vela, conocido como el Baby Yunda del pueblo, a todas las personas que fueron el soporte técnico. Sin ellos no hubiera sido posible sacar este especial. Así es. Son los que están ahí, es la tropa la que afronta cualquier tipo de circunstancia y vicisitud, y gracias a ellos pues hemos podido concluir con este trabajo periodístico. Y por supuesto también al resto de colegas que hacen posible que este trabajo sea difundido. Yo solo les voy a decir esto: con la firme convicción y el compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles, les presentamos entonces las masacres en las cárceles del país. Mírenlo, escúchenlo, volvemos y comentamos. Cumplió su sentencia hace 4 meses. Estaba detenido con prisión preventiva. Debía pensiones alimenticias. Son algunos de los casos de los asesinados el 28 de septiembre, una fecha que marca un duelo inexistente en Ecuador y una profunda tragedia humana, producto del abandono, la sinrazón, la violencia sanguinaria y extrema de un país sin ley. No es un simple amotinamiento entre personas privadas de la libertad. Tampoco se resume al enfrentamiento entre bandas delictivas o la disputa por la autopista del narcotráfico. Es todo eso y mucho más. Este es el infierno carcelario que espeluznó al mundo entero. El Ecuador fue portada en medios internacionales. Degollados, decapitados, avaliados, fue el saldo que nos dejó este hecho. Imágenes desgarradoras que nos inundaron de miedo frente a un gobierno que busca culpables en el pasado y no se responsabiliza del presente. Lo que sucedió en el sistema penitenciario es el reflejo de un Estado fallido. Bienvenidos a la segunda entrega de Masacre en las Cárceles. Ecuador fue noticia mundial. La crisis penitenciaria en el país se agrava con 118 presos fallecidos, 41 cuerpos han sido identificados hasta el momento. Donde el martes fueron asesinados 116 reos. El martes se había producido un motín que dejó más de un centenar de muertos. 160 presos han perdido la vida tras las rejas en 2021. Los enfrentamientos sucedieron en la mañana y se informó como una disputa de bandas. El nivel de violencia, de barbarie y salvajismo fue visto por la sociedad como ajeno, y así lo reportaron las autoridades. Para todos es conocido que esta situación es producto de las disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones. Que tenemos que ingresar y por seguridad no hemos entrado, justamente para no tener otro evento más. Mientras se ofrecían estas declaraciones, más muertes se produjeron al interior de la prisión. Para entender esta forma de proceder, hablamos con un ex privado de libertad, quien pasó por algunos centros de reclusión. Él conoce el mundo tras los pabellones de los internos. Los que asesinaron sangrientamente en la penitenciaría del Litoral, ¿querían mandarle un mensaje al Estado? ¿Qué quieren decirle al Estado? Si vos me dices, están mandando mensajes, claro, es un tema de que quieren el narcoestado, quieren controlar el Estado. ¿Ellos mandan? Nosotros queremos mandar aquí o nosotros mandamos aquí.
pero es un asunto que sí da miedo. ¿Tienen control de las cárceles? La gente adentro ya está totalmente descontrolada. Los asesinos controlan las prisiones. Tienen armas, matan a quien quieren y deciden la vida criminal en las calles de las ciudades a su antojo. Y por último, grabaron la evidencia de su sanguinario trofeo para demostrar su poder total. Pronto, estas imágenes fueron virales y las familias reconocían a sus hijos, esposos, nietos. En fin, cadáveres expuestos de forma atroz y brutal. Ellos son encargados, ellos tienen a su mando sicariatos, secuestros, microtráfico, macrotráfico, todo. Tras los homicidios se sumó una nueva tragedia: llevar a los muertos a sus sepulcros para llorarlos y despedirlos como cada familia pueda hacerlo. Y como estos acontecimientos no fueron lo suficientemente desgarradores, hay deudos que jamás podrán reclamar a sus fallecidos, porque los cuerpos son imposibles de reconocer. Es que la mayoría de cuerpos han sido entregados, excepto 6 cuerpos que no se pueden entregar por la complejidad del estado en el que se encuentran los cadáveres. Y hay más datos. No se tiene un censo carcelario actualizado, los registros se llenan a mano. La crisis está muy lejos de resolverse. Nosotros evidenciamos que hay personas anónimas en estos centros de rehabilitación. Las estadísticas son mal estructuradas, los registros son mal estructurados. Por decirle, tiene como 240,000 registros, cuando en realidad hay como 38,000, 39,000 personas privadas de libertad. Entonces está bastante desactualizado, porque no solo se necesita un sistema informático para que esa información y ese sistema funcionen, sino se necesita todo un personal encargado de levantar y actualizar la información penitenciaria. Es información que, por ejemplo, el SNAI actualiza semanalmente. Y lo que pasa en la práctica es que los funcionarios se ven obligados a hacer estas actualizaciones de forma manual, con matrices de Excel, para poder ellos contar con la información mínima que les permita realizar sus actividades del sistema penitenciario. La Asamblea Nacional se encontró con más problemas como hacinamiento, tráfico de drogas y señalan a un responsable que ha pasado inadvertido durante esta crisis: la Administración de Justicia y su sistema. Este hacinamiento es consecuencia, por ejemplo, del abuso de la prisión preventiva. ¿Quién solicita la prisión preventiva? El fiscal. ¿Quién aprueba la prisión preventiva? Los jueces. Y por lo tanto, ese abuso ha generado este hacinamiento. Y hoy, el gran ausente de la crisis carcelaria es el sistema judicial. Mientras el poder estatal le da la espalda al sistema carcelario, del cual son los garantes de la integridad humana, surgen preguntas sobre el verdadero papel de la rehabilitación en estos centros penitenciarios. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? El sistema carcelario en el Ecuador atraviesa una profunda crisis institucional que instala una vez más en el debate público la inexistencia de la rehabilitación social y el respeto a los derechos humanos. Se ratifica que la ecuación más prisión es igual a más seguridad no funciona. La masacre en las cárceles era una bomba de tiempo, fomentada por una política pública mal diseñada desde el año 2018. La administración carcelaria abandonó a su suerte a los privados de la libertad. Radicales cambios en los últimos 15 años ha registrado el sistema penitenciario ecuatoriano. De un modelo de fortalecimiento que incluyó millonarias inversiones y la construcción de nuevos centros de rehabilitación social, pasó al desmantelamiento y al abandono por parte del Estado. Así se encuentra ahora el ex penal García Moreno de Quito. El cierre de la antigua prisión el 30 de abril de 2014, luego de funcionar durante 139 años, marcó un antes y un después en la historia del sistema penitenciario. La salida del Panóptico, al igual que la cárcel de mujeres de El Inca, dio paso a un nuevo modelo gestado en el año 2007. Se invirtieron $550 millones en la construcción de 3 grandes centros penitenciarios: el Centro de Rehabilitación Regional Cotopaxi en La Tacunga,
el Centro de Rehabilitación Guayas en Guayaquil y la cárcel de El Turi en Cuenca. No solo se trató de una nueva infraestructura con modernos sistemas de vigilancia y condiciones más dignas para las personas privadas de la libertad. Paralelamente, se implementaron políticas enfocadas a un tratamiento integral de la rehabilitación social. En noviembre de 2007 se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encargó del manejo del sistema penitenciario. En 2015, se construyó la primera escuela de formación de guías penitenciarios de Latinoamérica, ubicada en la provincia de El Oro. Para reducir el hacinamiento, en 2009 se ejecutó el programa Cero Presos sin Sentencia y fueron indultadas las personas consideradas como mulas del narcotráfico, acciones que permitieron la salida de más de 7,000 presos. Pero esta gestión gubernamental no se sostuvo con el tiempo. A partir de 2015 se disparó la población carcelaria, al pasar de 26.821 internos a 40,000 en 2021, con un hacinamiento del 30%, tomando en cuenta que la capacidad es de 30,000. Lenín Moreno llegó al poder en mayo de 2017 y prácticamente echó abajo al sistema. En noviembre de 2018 creó el SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, un organismo sin políticas claras sobre rehabilitación y derechos humanos. 2 meses más tarde, en enero de 2019, se eliminó el Ministerio de Justicia. Se redujo en el 85% el presupuesto para la formación de guías penitenciarios y se recortó drásticamente el presupuesto para el sistema de rehabilitación social. El plan para transformar 53 centros penitenciarios, anunciado pomposamente por el SNAI en 2019, con un presupuesto de $38.3 millones, quedó solo en palabras. Al año 2021 hubo 4 recortes de recursos y solo se devengaron $1.5 millones. Las cámaras de vigilancia, inhibidores de señal de telefonía celular y otros dispositivos del sistema de seguridad prácticamente dejaron de funcionar por falta de mantenimiento. No existen políticas para reducir la prisión preventiva, que abarca al 60% de detenidos, al igual que los presos sin sentencia, que representan el 40% de la población carcelaria. Tampoco hay acciones para corregir el déficit del 70% de guías penitenciarios. En el gobierno de Guillermo Lasso, en el que se registró la mayor matanza en la historia de las cárceles ecuatorianas, con 118 internos asesinados en la penitenciaría del Litoral, las cosas no cambiaron. En mayo de 2021, Moreno destinó para la rehabilitación social $312.521, mientras que Lasso otorgó en agosto de este mismo año $312.614, es decir, apenas $93 más. Yo tengo 140 días en el gobierno. Usted no puede decir Lasso entregó las cárceles a las mafias. Con esta realidad, el futuro del sistema penitenciario se torna incierto. Como incierto es el conocimiento de las autoridades que están al frente del manejo del sistema carcelario en el país. Por ejemplo, no han explicado las conexiones entre el adentro y el afuera, el presunto involucramiento del ejército y la policía y las timoratas acciones estatales. Para el 28 de marzo de 2018, un agente de seguridad del Servicio de Protección Presidencial, sargento segundo de la Marina, Cristian S., fue detenido 2 días después de la muerte del equipo de Diario El Comercio. El marino no solo protegía el traslado de la droga en la costa del Pacífico, sino también a Karina Moreno, hija del exmandatario. Y los casos se repiten. En octubre de 2018, el operativo Camaleón allanó las dependencias del ejército, entre ellas la comandancia de Quito. El operativo concluyó con la condena de 7 militares y 6 civiles que actuaban con el narcotráfico desde los mismos edificios del ejército. Meter un arma que cuesta $1.500 en unos casos, si llega el ejército ahora cuesta $5.000. Y unos dicen, no, pero no puedes acusar al ejército porque las gloriosas Fuerzas Armadas son muy honestas y transparentes. No sé, pero siguen entrando armas a la penitenciaría del Litoral. Siguen entrando armas a Turi, siguen entrando armas a la Tacunga. No solo los agentes de seguridad se han visto inmersos en presuntos actos delictivos. Los operadores de justicia han sido denunciados por sentencias blandas. A Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y ex líder de los Choneros,
se le redujo su condena de 20 a 8 años, por gestión del juez José Tamayo Arana. Tamayo Arana fue destituido por el Consejo de la Judicatura. Casualmente, se convirtió en abogado de su familiar, Javier Alexander N.A., quien enfrentó un proceso de asociación ilícita que involucraba a una juez y a una fiscal como presuntos operadores del cartel de Sinaloa. Claramente hay 4 elementos que son claves. 1, que hay organización. 2, que hay planificación. 3, que los niveles de comunicación son muy altos. Y 4, que hay una relación entre la dentro y la fuera. Esta es una guerra de baja intensidad que revela los vínculos entre el crimen, el Estado y el sector privado. Es un horror. Aquí están enterrados la mayoría de los cuerpos de las personas fallecidas en la penitenciaría, incluido nuestro hermano Trevor. De las 119 personas privadas de la libertad que fueron asesinadas en la penitenciaría del Litoral, el 75% no tenían sentencia. Ni siquiera se puede decir con certeza que eran culpables de los delitos que se los acusaba. Hay historias desgarradoras, como la de Leonardo González, quien fue asesinado mientras esperaba su boleta de excarcelación. El Trébol, como se lo conocía, era bailarín y músico. No podrá volver a casa y abrazar a su familia. ¿Por qué? Pese a que cumplió su sentencia de 8 meses por portar 17 gramos de marihuana, el juez encargado de su causa no tramitó su salida. A él le dieron una sentencia de 8 meses, la cual él la cumplió el 17 de junio. Yo el 17 de junio me acerqué a pedir la boleta, pero no me la dieron. Se le puso más de 10 escritos y no los despachaba. El último escrito que yo puse fue el día lunes, antes que él muriera. Globos amarillos se tomaron el cielo en su homenaje. Amigos y familiares lloraron su partida, indignados, porque semanas después de su muerte les llegó una notificación del juez que debió tramitar su salida de la cárcel. Esperan que, en un acto de justicia, su familia reciba la bendita boleta que le hubiera salvado la vida. Y aunque nada les devolverá al hermano, al padre, al amigo, esperan que lo ocurrido con Leonardo no se repita. Eso es muy difícil, muy, muy difícil para todos. Discúlpenme si me quiebro en este momento, pero realmente nos ha destrozado a todos, a una familia completa, y no podría solamente hablar de mi familia, porque fueron muchos muertos en esa misma circunstancia. Y además mi hermano, él ya había cumplido su condena, lo tenían prácticamente secuestrado. La penitenciaría del Litoral tiene 12 pabellones. Leonardo estaba en el 5, controlado según se conoce por Fito. Allí se asesinó a 76 reos en la masacre del 28 de septiembre de 2021. Que las cosas allá adentro estaban horribles, cada vez estaban peor, ya escuchaban que iba a haber toda esta matanza y él en cualquier momento él me decía que por favor lo sacara, pero no se dio, no se pudo. El juez no me respondía a los escritos. Hablamos de una red de corrupción a la que le conviene que se llenen las cárceles, que hayan presos sin sentencia, que se dicte prisión preventiva en todos los casos para poder extorsionarlos. Cuando una persona ingresa a uno de los pabellones, en este caso del centro de rehabilitación, pues hay alguien, un caporal o el jefe del pabellón, que es uno de los reos, que tiene poder sobre los demás, y los presionan al punto que el detenido tiene que dar el número de alguien, de un familiar de contacto para que él pueda ayudar. Y una vez que mi familiar ingresó allí, 40 minutos después, eso fue en horas de la madrugada, 40 minutos después recibe una llamada de uno de los presos en el que te pide una determinada cantidad de dinero, te da un número de cuenta para que hagas la respectiva transferencia, le envías la captura de pantalla de la transferencia para que no le violen o para que le permitan dormir o para que no le moleste. Cualquiera que se tropiece con un proceso penal, aunque luego se ratifique su inocencia, como en este caso, pasará por escenas de terror que nunca imaginó. La cuota mínima diaria era entre $150 y $200. Luego eso subió, para que lo cambien al de pabellón, subió alrededor de $1,000. Y también te piden en especie, ¿no? Colchones, sábanas, fundas de caramelos si era época navideña. Y ese dinero que estos reos
reciben explotando al detenido, se lo reparten entre ellos y las autoridades. Los centros carcelarios son infiernos donde se paga para vivir, pero aún así nada garantiza la seguridad de una persona privada de su libertad al interior de un centro de reclusión. Para sobrevivir, tarde o temprano deben escoger un bando. Es el sacrificio de los familiares, 85% de los cuales son mujeres, 40% de los cuales son la esposa o la pareja de la persona en prisión, quienes tienen que sostener este gasto emocional y mantener la salud mental de las personas privadas de libertad. Los cacheos a los familiares que ingresan a visita son exhaustivos. Entonces es difícil entender que aparezcan armas largas, granadas, entre otros juguetes con los que controlan las cárceles. La custodia, o mejor dicho, la seguridad de los centros penitenciarios, en el primer filtro, en las prevenciones, está a cargo de la Policía Nacional. Toda la persona que entra a un centro de privación de libertad es requisado y revisado por Policía Nacional. Entramos guías, entran policías mismos, entran visitas, entran funcionarios, entran abogados y todos son revisados por la Policía Nacional. Para el narcotráfico, para los carteles de narcotráfico es muy fácil embarcar millones de dólares en una avioneta y venirlos y dejarlos aquí a Ecuador para comprar conciencias. A pesar de lo evidente, estos hechos muchas veces son ignorados. Lo cierto es que nuestro país, tras el 28 de septiembre, ocupa el tercer lugar entre los motines carcelarios más mortíferos de Latinoamérica. ¡Dame otro! ¿Quiénes son los responsables de esta masacre? ¿A quién reclaman los familiares que perdieron a sus seres queridos? El artículo 11 de la Constitución dice que el Estado y sus funcionarios estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos producto de la falta o deficiencia en la administración y prestación de los servicios públicos. Entonces, ¿le esperan demandas al Estado por su negligencia en la administración de estos centros? No perdamos de vista que la violencia en las cárceles se reproduce afuera y todos, absolutamente todos, somos potenciales víctimas. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte del especial Masacre en las cárceles. Y recuerden, ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Trabajo periodístico que realizamos acá en Pichincha Comunicaciones. Insisto en esto, es un esfuerzo enorme para dar a conocer cosas que quizá en el relato hegemónico no se aborda, en el relato predominante no se aborda. Y justamente en este momento tenemos la presencia de nuestro colega Adrián Acosta, quien también participó en la realización de este reportaje ampliado a profundidad que lo que pretende es revelar dar algunas pistas sobre cuál es el framing y el enfoque y la perspectiva que deberíamos profundizar para entender lo que sucede en las cárceles. ¿Cómo estás, mi querido Chimi? ¿Cómo estás? Hola. De mañana es Adrián, en la noche perdón, es Chimi. Adrián. Sí, pero lo cierto es que ya me tienen a mí hasta en la sopa, ¿no? Sí. Ya está en el cafecito más bien de la mañana, en este cafecito sí. De viernes. Adri, bueno, cada uno de nosotros colabora en algo. Antes de darte la palabra, quisiera destacar, porque nuestros amigos que escuchan en la radio, pues obviamente no tienen la posibilidad de leer los créditos que sí se dan a conocer en el reportaje audiovisual que está en Twitter, que está en Facebook, colgado en Radio Pichincha. Mencionar nada más y agradecer la dirección ejecutiva de Carolina Navas, a los periodistas Licenia Espinel, Andrés Durán, Sofía Montoya, quien les habla, Adrián Acosta, Patricio Peralta, Marcos Villamar, la producción ejecutiva de Marx Vaquero, la producción general de Melinka Guiracocha, y también cámaras y edición de Andrés Vela, Esteban Bustamante y Carlitos Minango. Estevita Minango mejor.
más rápido. Y por supuesto, sí, exactamente, el sonido es de Carlos Minango, la promoción en redes sociales, Paul Fernández, Brian Espinosa, Edwin Coral y también pues todos los compañeros que han colaborado, porque ya se me pasó muy rápido acá, ya no pude leer más. Ay, bueno, no me dé papaya, vea, por favor, se lo pido por favor. Quisiera tu perspectiva, tu comentario al respecto, querido Adrián. Cuéntame cómo te sentiste, cuál es la impresión que te dio haber recopilado esta información, los datos perturbadores y, bueno, qué conclusiones nos puedes traer a colación. Sí, Andrés y Sofi, bueno, para mí ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con este trabajo que lo desarrollamos en estas últimas 2 semanas luego de la masacre que hubo en la penitenciaría del Litoral. Bueno, lo que yo analicé en el reportaje, la parte que a mí me correspondió justamente fue analizar el abandono del Estado, y esto parte desde el gobierno de Lenín Moreno, pero esto hay que analizarlo desde una manera global, porque no solo se abandonó el sistema penitenciario. En el gobierno de Lenín Moreno vino prácticamente la debacle. Recordemos que se destruyeron muchas cosas, por ejemplo, los ferrocarriles, empresas públicas como TAME, los medios públicos, Diario El Telégrafo, Correo Teleecuador, y más aún el sistema penitenciario. Se había hecho una recopilación de información desde el año 2017 y se describía cómo desde ese año se invirtieron $550 millones que permitieron la construcción de nuevos y modernos centros penitenciarios como la cárcel de La Tacunga, la cárcel de Guayaquil y también la cárcel del Turi en Cuenca. Es decir, y no solo la infraestructura, porque también se dio paso a la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encargó del sistema penitenciario, pero luego, insisto, vino Lenín Moreno y también echó abajo incluso al Ministerio de Justicia, y en ese sentido ahí están las consecuencias, porque ha habido un abandono total. También se mencionaba en el reportaje que hubo un plan del SNAI para la reconstrucción, el fortalecimiento de transformación de 53 centros penitenciarios, que a la final quedó en nada. De 38 millones únicamente se utilizaron 1.5 millones. Es decir, no se hizo absolutamente nada. Ahora los sistemas de seguridad como las cámaras de videovigilancia, los inhibidores de señal de teléfono celular y otros dispositivos de seguridad dejaron de funcionar, y por eso es lo que justamente ingresan armas, ingresan drogas, y obviamente con la complicidad de entes estatales como las propias Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el SNAI. Claro, esto es una realidad que no se quiere ver, ¿no? Y cuesta decirlo, pero no hay otra explicación, porque bien decíamos en la nota y lo relataban, pues los testimonios de quienes hablaron con nosotros, los cacheos para ingresar a la penitenciaría, para ingresar solamente al centro de detención provisional, son exhaustivos, terroríficos para los visitantes, para quienes van a visitar a sus familiares en las cárceles del país. Es decir, ¿cómo entra pues un arma larga, un tremendo cuchillo? ¿Cómo entra una granada? Si les revisan tan bien a cada una de las personas que ingresan a los centros penitenciarios. Entonces, esta respuesta nos tienen que dar las autoridades y tienen que comprometerse en realidad a que deje de pasar, a que deje de ocurrir, porque lo que podría pasar son masacres similares a esta, que fue la más grande en la historia del Ecuador, y que realmente pues nos ha puesto como país a nivel internacional en un papel pues muy bochornoso, porque da cuenta de la negligencia del Estado para proteger a las personas privadas de la libertad, para administrar los centros carcelarios, para evitar las vulneraciones a los derechos humanos también de las personas privadas de la libertad, porque aunque les cueste decirlo, les cueste entenderlo, las personas privadas de la libertad siguen siendo ciudadanos ecuatorianos y tienen derechos. Sí, bueno, como lo dijo Adrián, a mí me parece que es central que nosotros también tengamos un punto de partida, ¿no? Y ese punto de partida evidentemente es lo que sucedió con el señor Lenín Moreno. Hubo un proceso de desmantelamiento legitimado por todo este contubernio institucional que existió, ¿no? Yo recuerdo que uno de los principales problemas que también plantea
este reportaje ampliado, es justamente el abuso de la prisión preventiva. Y esto no es novedoso en la historia carcelaria del país. Es una variable constante. Está ahí sistemáticamente, quizá después de la reforma que se hizo en el sistema de rehabilitación social con el expresidente, se compone un poco, pero fíjense que el punto de inflexión es del año 2015, cuando Correa todavía está en el gobierno. Punto de inflexión, punto de quiebre, cuando empieza nuevamente a crecer de manera exponencial el hacinamiento. Y yo creo que eso tiene que ver principalmente porque el Estado empieza a perder la perspectiva. Como ya lo han dicho varios sociólogos y académicos, el Estado, la principal competencia que tiene es el monopolio de la fuerza, digamos. El principal monopolio que tiene es el monopolio de la fuerza. Y parte de ese monopolio de la fuerza también es el disciplinamiento que puede facilitar el sistema de rehabilitación social. Lo paradójico acá es que desde esa visión, un tanto moderna y liberal al mismo tiempo, lo que sucede es que no se está cumpliendo con aquello. En el reportaje se plantea una idea que a mí me parece bastante reveladora, que no es un sistema de rehabilitación social, sino que es un infierno en el que pagas por vivir, o mejor dicho, por sobrevivir. Y eso es lo realmente espeluznante. Entonces, digamos que este enfoque securitista y punitivista y hasta, no sé, populismo punitivo, facilite de alguna forma la inseguridad en las calles. Ya, digamos que eso pueda suceder. Tomando en cuenta que existe este infierno, ¿ustedes consideran que van a ser rehabilitadas esas personas? ¿O van a recibir una cátedra de cómo extorsionar, de a qué bando pertenecer, de el tejido, de la identidad, de la identificación con los diferentes grupos y bandas delictivas? Y eso es lo que realmente, creo yo, el gobierno no ve bajo ninguna circunstancia. Yo no sé qué pienses tú, mi querido Adrián. Sí, este tema es muy, muy preocupante y más que todo lo relacionado a los derechos humanos, como lo planteaba Sofía, por determinadas circunstancias. Cualquier ecuatoriano en determinado momento podemos vernos involucrados, por ejemplo, algún accidente de tránsito. Exacto. Que nadie puede librarse de esto, o un padre que no tiene para pagar pensiones porque no tiene trabajo y va detenido. Entonces, este drama es bastante complicado y no hay ningún pronunciamiento, ninguna política por parte de las autoridades, porque, como lo había explicado la Sofía en el reportaje, es un infierno, porque apenas ingresa un ciudadano a un centro penitenciario, tiene que pagar incluso para que no le violen. Es inadmisible. ¿Dónde están los derechos humanos? Tiene que pagar para permitirle dormir, para permitirle que ingresen alimentos. Y en muchos casos los familiares se ven obligados a endeudarse, a vender cosas para poder hacer los pagos semanales que les exigen. Claro, yo me pregunto, ¿qué pasa si no tienes el dinero? ¿Qué pasa si no tienes el dinero? ¿Con qué traumas puede salir una persona que estuvo ahí? Hay 75% de personas privadas de la libertad entre los que murieron en esa masacre en la penitenciaría sin sentencia, y un porcentaje muy grande entre todas las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia, y que quizá también a un número importante se les ratificará su inocencia. Las personas inocentes y las que tienen que pagar por alguna acción que cometieron, por algún delito, siguen teniendo derechos. Aquí en el Ecuador no hay pena de muerte, eso también lo hemos comentado mucho, Adrián. Sí, y justamente también el tema que me parece a mí humillante para las mujeres, es que cuando ellas, familiares mujeres que visitan a su esposo, a su hijo, a cualquier familiar en una cárcel, les revisan hasta en sus partes íntimas, de una manera exagerada. Y lo que tú decías, Sofi, pero en cambio para que se pueda ingresar armamento, drogas, ahí sí, sigan nomás, no pasa nada. Entonces sí está fallando definitivamente el Estado. Y otro punto importante también es
la lentitud en la justicia. En el reportaje se mencionaba que hubo una persona que ya había cumplido su sentencia, pero llevó semanas el tema de poder tramitar la boleta de excarcelación, y en esas circunstancias fue víctima de este amotinamiento y lamentablemente fue asesinado. Y como esa persona hay muchísimas, definitivamente hay muchas personas que están en esa situación y la justicia no camina justamente tramitando a tiempo, de manera diligente, las boletas de excarcelación. Perfecto, vámonos a un pequeño corte, volvemos en un minutito, no se despegue de la señal de Pichincha Comunicaciones. Bueno, está esto simpático, alhaja. Se acabó, ya basta de analizar teórica y empíricamente lo que sucedió. Yo quisiera que ¿sabes vayamos... por qué se acabó? Porque acá nos dice Armando Gutiérrez, dice, es interesante oír lo que pasa en las cárceles, pero la verdad es que se le daña el estómago a uno. Sí, o sea... A nosotros no, también. es durísimo hablar de estos también, temas. A nosotros también, porque hemos pasado por una serie de vicisitudes, tropiezos y cosas que realmente nos pusieron a prueba en términos periodísticos y también como seres humanos. O sea, claro. Fíjate que te sientes frente a una persona y que te diga, mira, la situación en el penal no es como están reflejando los medios de comunicación. Hay bandas consolidadas, una banda se dedica al tráfico de armas, otra al narcotráfico. Y que tú te sientes y escuches ese testimonio y digas, chuzo, ¿hasta dónde puedo llegar con esta investigación? ¿Hasta qué punto o cuál es la línea roja que no debo cruzar? Porque claro, puede correr riesgo la vida de uno mismo al investigar, al introducirse, al meterse acá. Tomando en cuenta también que nos han cerrado 1500 puertas, sobre todo las autoridades oficiales, para poder cotejar la información. Yo creo que eso es importante decirlo, la improvisación que hicimos, meterle arepita por una rendija prácticamente por donde no entraba y que quede ahí colgada en medio de todas estas heces de palomas, meternos a grabar y todo eso, creo que fue un desafío para todos nosotros. Bueno, sí, la verdad. A ver, anecdóticamente, ¿cómo te sentiste, Arepita, con eso? Ya en la parte de la grabación, el tema de la logística estuvo complejo, pero bueno, ahí uno recordando las épocas en las que fue atleta. Oye, ya estaba bastante difícil. Yo pensé que iba a poder subir ese muro facilito. Yo dije, me subo aquí, me impulso y ya estoy arriba. Mentira, ya me pesó el Y no cuerpo. le marcarías tú, Ya me pesó Andrés. las arepas. No, una es independiente, mujer luchona y quiere subir solita, pero no se pudo. Sí, ahí hubo la ayuda de Carlitos Estevita Minango. Sí, de los dos en realidad. Bueno, tú también ayudaste un poquito. Ellos más fuertes que tú, pero bueno. Te ayudé a presentar, si no podías. Atrevido este. No, en serio, yo creo que esto nos deja experiencias enormes en el sentido de que, por un lado, nosotros teníamos una disyuntiva, ¿no? Contar la historia con una serie de limitaciones técnicas, con una serie de limitaciones de cotejamiento de fuentes, de contrastar las fuentes, porque la autoridad nos cerró la puerta, entonces nos quedamos prácticamente en retales. Y a pesar de eso, buscamos la forma de construir un relato que de alguna forma permita interpelar a la gente y que ella conozca la otra versión, que no es la hegemónica. ¿Qué piensas tú, mi querido Chimi? Sí, ya en lo que tú mencionas, Andrés, hemos tenido muchas dificultades. En lo personal, yo les cuento, fui a hacer una grabación en el ex penal García Moreno, en el sector de San Roque, barrio pesado, considerado zona roja en la capital ecuatoriana. Y obviamente en primer lugar no nos dieron el permiso, se dieron muchas vueltas porque del SNAI se mencionaba que esto está a cargo de alguna dirección de cultura del municipio, porque incluso al ex penal se le transformó en un museo, pero por la pandemia dejó de funcionar. Entonces a la final se tiraban la pelotita y al final no nos dieron el permiso. Lo que hicimos fue, ahora con las tecnologías, llevamos con Esteban el dron, pudimos hacer unas tomas aéreas
Subimos por unas gradas que suben para el sector del Placer, por donde más o menos por donde es el Museo del Agua. El sector se llama el Placer. Ah, el Placer. Ya. Entonces ahí, mira, hasta íbamos con temor porque ese barrio es muy peligroso y nosotros con equipos, con cámaras, con dron, con micrófonos. Bueno, ahí fuimos acompañados de Johnny, también de René. O sea, estábamos entre guardias. No, pero sí se han estado protegidos. Y mira, no, pero mientras grabábamos, no es que subimos, bordeamos el sitio del ex penal, por lo menos unas 100 gradas que suben por el lado extremo para ir a una parte alta para ahí poder hacer la grabación. Y ya empezó ahí a aparecer personas medias raras que nos quedaban viendo los equipos y ahí. Entonces mira el peligro al que nos exponíamos. Oye, y con el galán de Cuyuja, grave caminar por esos lugares, hermano. No, ahí no nos salvaba ni él, pues. No, pues ya nada, ni el Ronnie dice, no, ni pues Linterna Verde. Bueno, sí. pero debemos ir. Pero al final salimos con el reportaje. Sí. Pero sí es curioso, ¿no? Que sí se abren las puertas para otro tipo de grabaciones que no tienen que ver con el ámbito periodístico. Bueno, creo que todos aquí conocemos el ex penal, ¿no? Nos hemos dado por lo menos alguna vez una vueltita obviamente visitándolo. Yo en mi caso, al menos después de que dejó de acoger a las personas privadas de su libertad, ya en el momento en que se convirtió en museo, es interesante, es un lugar pues que tiene un aura fuerte, yo lo considero así, no sé qué sintieron ustedes al visitar el ex penal, también un penal que pues tenía muchísimas historias, incluso pues se puede ver el pabellón o la celda donde estuvo el Eloy Alfaro, y alguna vez fui precisamente por ese motivo al penal, ¿no? Sí, y ahí está el panóptico, claro que sí. Y te mostraban el ala donde estaban los privados de la libertad que tenían plata, ¿no? Que los convertían en celdas lujosas y demás. Los aniñados. Algunos que tenían que ver con mesa de billar y algunos lujos, sí, cómo no. Así era el ex penal, ¿no? El narcotraficante imbabureño. Oscar Caranqui. Exacto, claro, él salía con uniforme de policía, salía las noches, ¿no? Sí. Custodiado por la propia policía. O sea, entraba como Pedro por su casa. Y salía, sobre todo. Salía, sí. Oye, y verás, y el día que nosotros grabamos la presentación que yo hice en el ex penal García Moreno, estuvimos de suerte, entre comillas, porque en la parte izquierda que da el CDP, porque ahí funcionaba también ¿Había motecitos? Por coincidencia, había personal del SNAI, pero trabajadores que estaban haciendo alguna actividad y entonces tenían abierta la puerta y ahí logramos meternos y mira. Es muy impresionante, el ambiente es muy pesado obviamente porque claro. Las paredes obviamente mugrientas, muchos escombros en el piso, los barrotes ya oxidados, las puertas ya también casi cayéndose. Pero fue una experiencia bastante interesante. Entonces logramos ingresar un momento al CDP, hicimos algunas tomas brevemente, de ahí ya también, como dicen, se pusieron moscas esta gente del SNAI y ya nos hicieron que salgamos de ahí. ¿Sabes a mí qué me pasó también con el tratar de obtener los testimonios de la masacre del 28 de septiembre? Bueno, por la dificultad no podíamos movilizarnos a la ciudad de Guayaquil, ¿no? Pues logramos contactarnos con los familiares de Leonardo González, en este caso, a quienes pudimos entrevistar. Nosotros queríamos tener la entrevista vía Zoom, pero no pudieron darnos la entrevista por este medio porque ellos viven en Bastión Popular y no tienen internet. Entonces fue imposible hacer la entrevista vía Zoom y poder tener sus rostros para que den testimonio de lo que había pasado y del momento tan triste, tan doloroso que pues estaban viviendo, ¿no? Y esto evidencia o sea, esto nos pasa a los periodistas, ¿no? Que es difícil a veces narrar estas realidades de las personas que te parten el corazón y que tienes que contarlas también y tratar de ser objetivo, ¿no? De poder contrastar la información y entender qué es lo que están sintiendo en este momento. Pero precisamente ahí se mostraba una imagen de la zona de este cementerio donde estaban enterrados casi la mayoría de las personas que fallecieron en esta penitenciaría, en esta masacre en la penitenciaría del Litoral, y son las mismas historias, son personas que
no tienen los recursos económicos ni siquiera para pagar internet para tener en su casa, a pesar de que tienen guaguas, de que estuvieron también tratando de afrontar toda esta época de la pandemia y demás. Entonces todo se relaciona y pues te genera un contexto grande, importante y una responsabilidad también muy fuerte de poder contar estas historias. Bueno, eso es lo que hemos intentado recopilar en este reportaje, y como siempre lo decimos, ustedes tienen las conclusiones en torno al trabajo periodístico, pero lo que sí les quiero decir es lo siguiente. Por acá ya tenemos mensajes de aliento, de felicitaciones, compartir con todos ustedes estos mensajes. Graciela Zapata nos dice: felicitaciones Radio Pichincha y a todos sus periodistas, que aprendan los medios entregados a Lazo, dice. Esto es periodismo, gracias. La verdad, gracias a ustedes por sintonizar, por escuchar y por compartir los productos que hacemos en este medio de comunicación público. Roacio Zambrano nos dice: excelente trabajo, adelante, solo así Ecuador y el mundo nos mantendremos informados. Así la historia es relatada con la verdad, pese a que es muy cruel para quienes observamos sin poder aportar. Bueno, todos podemos aportar, no es necesario estar detrás de un micrófono para poder aportar. Solo Radio Pichincha y sus periodistas son los únicos que dan a conocer estas realidades. Felicitaciones, Sofi, Adrián y Andrés. Y bueno, es un equipo mucho más grande, como ya lo habíamos detallado, ¿no? Hay más mensajes. Nelson Córdoba igual, felicitaciones, excelente trabajo. Y una serie de mensajes en los que ya no nos vamos a detener porque no tenemos más tiempo. Pero bueno, les agradecemos enormemente por la sintonía, por haber apreciado este reportaje y esta pieza periodística. Y pues bueno, como siempre lo decimos, queridos amigos, ustedes tienen las conclusiones. ¿Algo más que quieran agregar? No, simplemente para quienes no han podido todavía escuchar o mirar este trabajo, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook. Ahí están los videos para que puedan apreciar y sacar sus conclusiones. Y compártanlo, por favor, compártanlo en sus grupos, con su familia, con sus amigos, con sus personas cercanas. Compártanlo en sus redes sociales también para que pueda seguir difundiéndose este trabajo que hemos preparado desde Radio Pichincha. Y ya nos despedimos, son las 10 en punto, es viernes, amigos. Y el cuerpo lo sabe. Que la pasen el lunes muy bien. Les contaremos las experiencias de Arepita entrando a esta locación para grabar. Así que nos vemos. Bueno, ustedes también sufrieron, no sean así, no se hagan los valientes. Hay que poner unas fotitos de eso. Sí. Así, ahí caída en el piso. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su sintonía. Gracias a Estevitan Minango para sintetizar. Y gracias a todos ustedes porque son dueños de las conclusiones.